Bueno, vamos a ver qué es eso de la medicina de las cuatro constituciones, que es algo fascinante, la verdad. Lee Ma fue un médico coreano de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que él trabajaba básicamente con fitoterapia, no trabajaba con acupuntura, hacía fitoterapia. Entonces este hombre tenía una enfermedad que era un estrechamiento del esófago, que en aquellos tiempos pues causaba la muerte porque no podías comer y al final pues te morías, ¿no? Entonces él llevaba enfermo mucho tiempo y se trataba a sí mismo con el mismo criterio que trataba a los demás y les funcionaba, pero él no conseguía resultados. Entonces empezó a dar vueltas a la cabeza, empezó a pensar, entonces un momento en el que se consideró un mal médico, muy mal médico, y renunció a su vida y se marchó. Se fue y estuvo retirado unos años, estuvo en meditación y le costó varios años hasta que por fin un día, pues como hablábamos el otro día de la inspiración, se quedó vacío y con todo el trabajo que él había hecho se quedó vacío y la vida vino y le dio un regalito y le enseñó la medicina de las cuatro constituciones. Tuvo una intuición. Entonces él se dio cuenta que había ciertos aspectos en su cuerpo, él era un erudito en medicina tradicional china, y él se dio cuenta que había ciertos aspectos en su cuerpo que correspondían a una hiperfunción de los pulmones y del intestino grueso. Y él dijo, ¿y si resultase que cada uno de nosotros somos diferentes porque tenemos un órgano prioritario más fuerte que los demás y todo se basa en función de ese órgano prioritario? Y si resultase que mi órgano más fuerte fuese los pulmones y mi órgano débil sería el corazón, el hígado, los riñones, el bazo, que estarían en escalones inferiores de cantidad de energía, y si eso fuese así, entonces empezó a pensar, empezó a cavilar y descubrió cuatro constituciones energéticas, cuatro diferentes. En medicina china, en los libros antiguos se habla de 5, pero este hombre las describió como 4 constituciones, que son el bazo, el pulmón, el hígado y los riñones, que corresponden a So-yang, el bazo, Tai-yang, los pulmones, Tai-um, el hígado, y So-um, los riñones. Entonces este hombre pues escribió un libro que es La longevidad y preservación de la vida en medicina oriental, que está muy bien el libro, no es muy extenso, pero está muy bien, y es un poco de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Entonces este hombre pues observó que había cosas que a él le sentaban mal y que a otros no le sentaba mal cuando comía, o algunos aspectos que él hacía que le iban muy bien físicamente y sin embargo otros aspectos le iban muy mal, y él empezó a elucubrar y a pensar que no todo porque sea bueno para alguien va a ser bueno para mí. Entonces se dio cuenta que había personas, por ejemplo, que comían trigo y les sentaba fatal porque se les hinchaba el vientre, y a otros les daba acidez en el estómago y no entendían por qué era. Entonces se dio cuenta con el tiempo que cuando el trigo hinchaba el vientre, que era porque las personas eran de constitución Tai-yang, que es el metal muy fuerte, que es pulmón, intestino grueso. ¿Y por qué el trigo inflamaba el vientre de las personas de Tai-yang? Pues porque necesita una gran cantidad de bilis para digerirse. ¿Qué ocurre? Que las personas Tai-yang, que tienen el pulmón muy fuerte, tienen el hígado muy débil y producen muy poca bilis. Entonces, si produce muy poca bilis, la bilis que necesita la harina, que es un producto totalmente desnaturalizado, y ya en aquellos tiempos había problemas con el trigo. No os digo nada lo que sucederá hoy con las harinas, 100 y pico años después, que está todo súper industrializado y desnaturalizado 100%. Entonces, en aquel entonces era complicado digerir el trigo en algunas personas porque no producían bilis su hígado. Pues imaginar ahora los problemas que hay de hinchazón abdominal. Mucha gente, yo tengo en consulta que viene con hinchazón abdominal y es porque tiene intolerancia al trigo. Entonces, cuando me dicen que se les hincha el vientre y yo les explico que tienen que dejar de comer trigo, pues bueno, les cuesta porque son panarras. Dicen, yo es que soy un panarra y me cuesta mucho dejar de comer trigo. Pero cuando les digo, es que la inflamación es porque es una alergia en tu intestino y tu intestino se está inflamando por alergia intestinal. Entonces ya dicen, leches. Porque la palabra alergia sabemos que es importante, tenemos el concepto mental de que la alergia, entonces es muchas veces saber decir a la persona lo que tiene que oír para que reaccione. Y yo cuando dices alergia dices, pues voy a buscar una alternativa. Entonces hay algunas alternativas, hay varias alternativas para el trigo, ¿no? Entonces lo mismo sucede cuando hay personas que comen pollo, que es yan. Si veis la diferencia entre un cerdo, que está así pachorro todo el día tumbado y que no hace más que revolcarse y que no puede ni saltar una valla, contra un pollo que está todo el día moviéndose y picando. El pollo, si le veis, es muy yang, ¿no? Es muy inquieto, es muy yang. Pues esa vibrata de la carne es la que metemos dentro cuando comemos. Entonces, cuando comemos cerdo, tendemos a estar así. Y cuando comemos pollo, tendemos a estar así.
Lo que pasa es que es algo tan sutil que no nos damos cuenta porque no nos conocemos. Entonces, cuando comemos pollo, si somos una constitución yang, que tenemos mucho calor en el cuerpo, luego veremos que las 4 constituciones tienen unos grados de calor y de frío dentro de ellas. Entonces, si comemos mucho pollo o mucho cordero o mucho buey, que son carnes tope de yang, máximo de yang, ocurre que ese fuego que tenemos dentro le estamos metiendo gasolina y se va a exacerbar el fuego. ¿Y qué va a pasar? Pues que al día siguiente nos vamos a levantar con ronchones por la piel. Una vez fue un paciente a acupuntura que iba justamente por este problema, y otra vez fue otro paciente que iba por úlceras en los ojos, y los dos comían pollo. Entonces el paciente de los ronchones en la piel, como yo ya lo sabía, pues simplemente le avisé lo que tenía que hacer, dejó de comer pollo y se solucionó. El paciente de úlceras en los ojos hace ya mucho tiempo que le pasaba esto. Yo entonces no trabajaba tanto la alimentación como ahora, entonces pues él venía cada 6 meses por úlceras en los ojos y no había manera de curarlas. Y bueno, yo le ponía acupuntura, le quitaba el calor de estómago y le mejoraba. Y volvió a venir. Y ya un día, no sé cómo, viene a consulta y me dice, mira, estaba genial y de pronto esta mañana me he levantado, estoy fatal, te he pedido ahora porque es que casi no puedo ni abrir los ojos, y le pregunté, ¿qué comiste ayer? Y me hizo un bocata de pollo. Entonces, claro, el trigo es caliente. Si cogéis y observáis, igual que ahora hemos hecho meditación con el Qigong, si comemos de manera meditativa nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Si cogéis una simple galletita de chiquilín, por ejemplo, que tiene mucha energía, mucho yang, y la metéis en la boca y la mordéis, veréis cómo se irradia un montón de energía de yang. Es increíble, pero no somos conscientes de eso. Bueno, pues eso es el trigo, y se nota clarísimamente cómo llena la boca de calor cuando mordemos una galletita de chiquilín. Entonces, si comemos trigo, que es el bocata, junto con junto con pollo, que es una carne muy yang, pues esa persona, su estómago aumenta su temperatura, que en ella ya es de por sí caliente porque tiene mucho fuego dentro, y se refleja por el meridiano. ¿Os acordáis ayer cómo explicábamos el efecto del bazo con el juanete, con el dolor de gota al dedo del pie, cómo por medio del sistema nervioso terminaba la información en el dedo del pie? Pues de la misma manera, por medio del sistema nervioso y del meridiano del del estómago, que aquí hay un puntito del meridiano del estómago, pues el calor asciende, porque el calor tiende a ascender, ¿verdad? En el cuerpo el calor tiene que ir hacia abajo, es la fisiología, es la magia que tenemos, que nuestro calor tiene que ir hacia abajo, hacia la digestión. Y en la naturaleza el calor va hacia arriba, fuera de nosotros va hacia arriba, pero en nuestro interior el fuego se invierte y tiene que ir hacia abajo. Entonces, cuando el calor sube, hay un efecto patógeno dentro del cuerpo, que es el dolor de cabeza, la agresividad, la irascibilidad, el dolor aquí en el vértex, pitidos en los oídos y ojos rojos. Entonces, cuando hay mucho calor, seca, ¿os acordáis de los líquidos, no? El fuego seca los líquidos y seca los ojos, y como no tienen hidratación y no tienen nutrición, pues aparecen las úlceras. Entonces yo le dije que dejara de comer bocatas de pollo y se solucionó. Estuvo hace 2 meses por la consulta por un herpes y hacía que no venía pues 4 años por lo menos. Y le pregunté por los ojos y me dice, pues mira, desde que dejé de comer pollo, se acabó. Entonces muchas veces es un alimento que dice, va, el pollo, pues si es bueno, ¿no? Pues si es biológico, pues si... Y encima no sale muy caro, pues si todo el mundo come pollo, pues será que el pollo está bien. Sí, pero para las personas yin, no para las personas yang. Entonces este hombre se dio cuenta de esto, ¿no? Igual que hay personas que beben un vaso de agua fría y se les pone muy mal estómago, y sin embargo en pleno invierno hay personas que cogen la botella del refrigerador y pegan un buen trago, porque es constitución so-yang, necesitan ese fuego, necesitan bajarlo, necesitan aplacarlo. Entonces este hombre se hizo varias preguntas, ¿no? ¿Por qué un alimento o un medicamento que es idéntico no afecta del mismo modo a todas las personas? Incluso a algunas les sienta fatal el medicamento, eso luego lo vemos. ¿Por qué algunos disfrutan de un baño de mar en enero, en pleno invierno, y les encanta, y otros no pueden, se mueren si se meten ahí? ¿Por qué otras personas experimentan una sauna y están en la gloria al día siguiente y otros están derrotados? Esto lo hablamos ayer, ¿os acordáis? Del Taiyan cuando suda, lo que le pasa. ¿Y por qué hay algunos individuos que tienen un mal sistema excretor pero tienen muy buen digestivo y al revés? Entonces él se hizo estas preguntas y empezó a lucubrar y se fue dando cuenta de diferentes aspectos, de que todo era debido al órgano fuerte de la persona. Todo era debido a que una persona que tiene un órgano fuerte, todas las funciones que competen ese órgano las va a desarrollar a la perfección, salvo cuando se desequilibra. Y de la misma manera que un órgano se desequilibra por entrar en vacío, también se puede desequilibrar por entrar en plenitud.
tiene que estar dentro de un rango, por así decirlo, se tiene que mover dentro de un rango. Si el rango se dispara por arriba o se cae hacia abajo, entonces es cuando aparece o bien lo que llamamos vacío o bien lo que llamamos plenitud. Entonces es cuando el órgano, incluso el mejor y más fuerte de nuestros órganos, que da nombre a nuestra constitución, puede traernos enfermedades. No significa que tengamos un órgano fuerte que siempre funcione fenomenal. Con ciertos rangos de desequilibrio puede agravar un trastorno que tengamos o lo puede crear. También, como hablamos ayer, los ejercicios físicos pueden tener consecuencias. No es lo mismo hacer un ejercicio intenso con mucho sudor que un ejercicio relajado sin tanto sudor y más mantenido del tiempo. Según la Constitución hay que hacer una cosa u otra. Entonces este hombre dio a conocer la medicina constitucional y derivó una serie de ejercicios para que cada uno pudiera desde sí mismo intentar hacer algo por su salud, que es lo que yo comparto con vosotros cuando vais a consulta. No solo os trato, sino que os educo. Yo digo, tienes que hacer esto y esto y esto, o venir a acupuntura 10 años, y claro, todos eligen hacerlo, y el que no lo hace, pues enferma, o continúa enfermo. La definición de constitución energética es un poco la esencia del individuo que constituye cómo funciona en sí mismo, y de ahí se deriva todo su funcionamiento, lo que siente, sus tendencias, lo que sufre, lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo funciona su sistema nervioso, sus debilidades, sus cualidades, sus talentos, todo se deriva de ahí. Igual que el guepardo tiene una naturaleza específica, que es el animal ser vivo sobre la tierra que más corre sobre sus patas, y el águila tiene una cualidad que es capaz de volar, pues cada constitución tiene una cualidad, cada constitución humana tenemos una cualidad diferente y nos diferenciamos entre nosotros. Entonces todos nacemos con unos órganos, con un tamaño determinado y con una vitalidad determinada. Y durante toda nuestra vida eso no va a cambiar, eso es para siempre, fluctúa su cantidad de energía. Es como si tuviéramos el recipiente, que es el órgano, que es el tamaño, que eso no va a cambiar nunca. Lo que va a cambiar es la vida que hay dentro, el chi que contiene ese recipiente. Y eso cuando se acaba es cuando llega la muerte. Entonces este hombre determinó que según ese órgano la fisiología va a ser de una manera o de otra. Es decir, cómo funciona mi cuerpo. Por ejemplo, cómo hago las digestiones. El aspecto y desarrollo corporal va a ser de una manera o de otra. El otro día hablábamos de Popeye, ¿os acordáis de Popeye, no? Que era Taiyán, pulmones muy fuertes y todo lo tiene arriba. Ese es Popeye, entonces depende de su fisiología. La tendencia a las enfermedades de cada sujeto. Según la Constitución, uno va a tender a enfermedades del hígado o de los pulmones. Y no solo del hígado, sino, como veíamos, de todo el sistema funcional que representa el hígado. Os recuerdo que en medicina coreana el hígado no es un órgano, no se considera un órgano funcional, sino un sistema funcional, porque se encarga de su meridiano, se encarga de las piernas, se encarga de los tendones, se encarga de los ojos, se encarga de las uñas, se encarga de las emociones. Entonces es un sistema funcional, no es un órgano. Entonces la tendencia a enfermedad del órgano y todo lo que cuelga de ese órgano, como ayer cuando veíamos el pulpo, que era el corazón, todo lo que colgaba del corazón, ¿no? Por medio de los meridianos. Las reacciones psicológicas. Hay personas que ante una determinada afrenta pues reaccionan de manera yang, lo exteriorizan y se enfrentan, y hay otras que se quedan y ya se le pasará, o ya vendrá alguien que lo arregle por mí, pero yo no voy a decir porque entonces entro en conflicto y no puedo entrar ahí. Y también los gustos personales. Hay personas que les encanta un tipo de color. ¿Por qué elegimos el color de nuestro coche? Por nuestra constitución. Depende de nuestra constitución, elegimos el color que más necesitamos. Es algo intuitivo, algo totalmente que depende de la intuición. Las formas que nos gustan, los olores, los climas, como hablábamos ayer, que hay determinados olores que nos ponen mal estómago. Aquí antes que funcionaba, bueno, y sigue funcionando, la fábrica está de azúcar, hay ocasiones que pasas por ahí y, bueno, huele a petardos quemados, es horrible. Y hay personas que cuando van en el coche contigo lo huelen, se les pone mal estómago. Pues igual que a ese olor, hay otro tipo de olores que las personas repudian o rechazan. Por ejemplo, es muy típico el olor a pescado. Hay personas con constituciones yin que cuando huelen a pescado, no, ¿por qué? Porque es un mecanismo de defensa de su organismo yin para decirle no comas comida yin, porque necesitas comida yang, porque es lo que te falta a ti. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, para aplicar la dieta a la constitución, para tratar las enfermedades, para la medicina oriental, para que un alimento se convierta en dieta, en algo, en medicina, para que un alimento se convierta en medicina, o bien lo comemos diariamente, que es un poco el gota a gota, una simple onza de chocolate, una simple porción de chocolate, si la comemos todos los días se convierte en medicina y cambia nuestro metabolismo al cabo de unos meses, una onza de chocolate, si lo hacemos cada día. O bien tomamos una gran cantidad de ese alimento, por ejemplo, 2 onzas de chocolate. Yo conozco una persona
que cuando tenía una edad temprana se tomó una caja entera de galletas, una caja entera de galletas de estas de María, redondas, y al día siguiente tuvo una diabetes y se quedó con la diabetes para siempre. Entonces eso se convirtió en medicina, propició una orientación tan bestial, tan agresiva al organismo, que se implantó un nuevo orden químico en el cuerpo y a partir de ahí surgió la enfermedad. Eso fue el segundo caso, una gran ingesta de un determinado alimento que causó un impacto en su cuerpo. Y era un alimento yang, porque ella era yang. Ella era so-yang, tenía el bazo páncreas muy fuerte, se tomó un montón de trigo, que tiene mucha energía yang, con mucha harina y mucho azúcar, y su bazo dijo, ¡buah, esta es la mía! Y se magnificó, pero estropeó a todos los demás órganos, toda la cadena la alteró. Entonces eso fue un impacto que se convirtió en medicina para esa persona. La alimentación influye mucho porque es algo que hacemos todos los días, y lo hacemos varias veces al día. No es decir, bueno, pues como una vez a la semana, pues tampoco es muy significativo, pero como comemos todos los días y lo hacemos varias veces al día, pues es muy significativo el impacto que nos puede generar. Por eso hay que ser cuidadosos con la comida. Eso no significa que si yo soy soyán no pueda comer una galleta. Claro que puedo comer una galleta, no pasa nada. Lo importante es saber que no me viene bien para tomarlo con moderación. Si yo soy tipo yang y las carnes no me favorecen mucho, pues bueno, pues eso significa que no puedo comerlas todos los días con alegría, pero si un día me apetece una carne porque me lo pide el cuerpo por lo que sea, o estoy con unos amigos y me han puesto cordero, pues chico, pues disfruto del cordero, no pasa nada. Lo importante es saber cuál es el principal grupo que yo debo de integrar en mi cuerpo y cuál es el principal grupo que mejor no lo tomo porque me quita energía. Lo mismo que explicaba de la leche, que tiene que tener más fósforo que calcio, y la de vaca tiene más calcio que fósforo. Entonces tomamos leche de vaca y derivados de los lácteos, y en lugar de aportarnos calcio, resulta que nos desmineralizan, porque para pasar por el cuerpo arrastra el calcio. Esto me lo dijo a mí una persona que es científica, que yo no lo sabía, que es científico del Estado, trabaja para el Estado, y resulta que esto me dijo que se estudiaba en tercero de carrera de medicina. Entonces yo no entiendo, no sé si será cierto o no será cierto, pero el caso es que saben la estructura de la leche materna, saben la estructura de la leche de vaca y se sabe lo que un alimento necesita para pasar por el cuerpo. Los bioquímicos lo saben y saben que si un alimento para pasar por tu cuerpo no tiene un componente y es necesario para pasar, te lo va a quitar a ti, porque si no te mata, te envenena, te destruye. Entonces resulta que la leche de vaca nos quita fósforo, nos lo roba para poder atravesar el cuerpo sin hacernos daño. Entonces lo mismo pasa con los alimentos. Hay un grupo de alimentos que es favorable y que te da. Y hay un grupo de alimentos pues, que te da, cómo me gusta, qué rico está, pero que te quita dentro cosas. Entonces podemos disfrutar en algunos momentos del alimento que no nos conviene, pero sabiendo que no nos hace bien, pues lo tomamos con limitaciones.